El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán el esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Hoy las lecturas nos hablan de la novedad que nos trae Jesús, de un modo de vivir nuevo, y que sin Él ni lo conocemos ni podemos. No tenemos fuerzas, no tenemos luz, nos resulta imposible. Es Jesús el que abre en su propia vida un nuevo modo de vivirla, porque Él no va a ofrecer a Dios cosas externas, cosas añadidas, cosas superpuestas, sino que va a ofrecer su propia existencia, su propia vida al Padre. Es posible vivir de otro modo. Los discípulos de Juan el Bautista, los discípulos de los fariseos ayunaban. Las penitencias, las ceremonias, el comer, el beber, que se come, que no se come, que se bebe, que no se bebe, lo hacían para honrar a Dios. Pero eran cosas externas, cosas añadidas. Después la vida iba por donde iba. A Jesús no le importan las cosas externas y convencionales. No le va a ofrecer al Señor, el Señor al Padre, ni toros, ni carneros, ni vacas. No le va a ofrecer dones y sacrificios externos, lo que era habitual en el templo. Porque para Jesús lo que le importa es la vida, la existencia, estar lleno del Padre. De tal modo que toda su vida es una ofrenda, pero cuando llega la pasión, el drama tremendo, el sufrimiento terrible, lo que hace es transformar todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todo ese mal, transformarlo en su propia vida, en su propia existencia, ofrecer su propia vida a Dios. Transformar todo eso a través del amor que recibe del Padre. Pero la transformación, todos lo queremos, ¿verdad? Todos queremos ser muy buenos, muy santos, muy justos, todos. Cuando llega el momento, pues bueno, la intención estaba, pero resulta que no podemos. Porque la transformación de una vida vivida de cara a Dios, es decir, cumpliendo su voluntad, hay cosas que ocurren que no son voluntad de Dios. Dios no quiere que haya guerra, la permite. ¿Cómo respondo a la guerra? ¿Con más guerra? Es decir, cuando vienen cosas en mi vida, no quiere que me trate mal el esposo, que me trate mal la esposa, que los hijos nos desprecien, que nosotros no sepamos tampoco hablarles bien. Cuando hay algo que es malo, Dios no lo quiere. Pero ¿cómo respondo a ello? Soy yo el que estoy ahora siendo cuestionado en mi vida, en mi existencia. O hay cosas que son buenas, que el Señor también lo permite, que el Señor también lo puede querer. Estas cosas buenas lo facilitan todo.
aquellos que me sirven, aquellos que me ayudan, aquellos que me dan buen consejos, aquellos que me apoyan, que me soportan, que me dan una buena palabra, que me conducen a Cristo. Bueno, ¿cómo respondo a eso? ¿Me adhiero a ello o ya está? Podemos ir a ceremonias, a la iglesia, pero mi vida no se adhiere a Cristo. He cumplido. Como se suele decir, cumplo y miento. Puedo hacer muchos ayunos, muchísimos ayunos. ¿Pero por qué los haces? Porque así al Señor le complace. Ayuno 2 veces por semana, dice el fariseo. ¿Y qué? Si tu corazón no se transforma. No estás entregado a ayudar a aquel pobre que aunque es rico, es un pobre, aquel publicano, que está allí y que sabe que es un desgraciado, un pecador, y que necesita la misericordia de Dios. La transformación, nos dice hoy la primera lectura, que nos enseña el Señor en su humanidad, la transformación de nuestra existencia en una ofrenda agradable a Dios, reclama orar intensamente, prolongadamente, incesantemente. No se puede cumplir esta transformación de hacer la voluntad de Dios cuando viene el mal, las dificultades, las enfermedades, los sinsabores, lo que no esperábamos. No se puede hacer. Es decir, mi existencia, mi vida no puede ajustarse a lo que Dios quiere, sino es con una oración continua. Cuando dice aquí que Cristo en los días de su vida mortal en toda su vida, siempre con gritos, siempre con lágrimas, siempre con oraciones, siempre con súplicas. Por eso en la pasión hay que entender esto, que lo que pasa en Getsemaní lo repite continuamente. Cuando lo apresan, Señor, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no mi voluntad, la tuya, y ama. Cuando le golpean, Señor, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no mi voluntad, la tuya, y ama. Y así hasta expirar, donde todo su amor lo derrama entregándonos el Espíritu Santo. No se cumple, no se realiza, no podemos dejar que el Espíritu Santo a nosotros nos ayude a ser transformada nuestra existencia con una simple intención y una voluntad de deseo, sino que la transformación se realiza en una lucha. Clamaba al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado en su piedad filial, pero no le libró de la muerte, pasó por la muerte, pero pasó vencedor, porque pasaba amando, es decir, sin separarse del Padre. Y el Padre le acogió, le cogió la entrega como una ofrenda, como un sacrificio agradable, y lo levanta de la muerte, rompiendo entonces las ataduras del pecado, las ataduras del mal, y aceptando esta ofrenda como una ofrenda para la salvación de todos los hombres, con tal de que nos adhiramos a ella. Jesús luchó, combatió. Hay una lucha tremenda. Luchó contra las dificultades de la vida, luchó contra la necesidad de la pasión, luchó para vencer el mal con la fuerza del amor del Padre. ¿Y qué quiere Dios? Pues que nuestra vida, y más que nosotros somos carmelitas, vivimos en obsequio de Jesucristo. O sea, nuestra vida tiene que ser una transformación en una ofrenda en Cristo agradable al Padre. La vida misma, no añadiduras. Por eso cuando un cristiano ayuna para estar unido a Cristo, para que su vida esté unida a Cristo, para poder responder al mal con el bien, es decir, con Cristo. Señor, si lo único que hago es comer, beber, darme placeres en todo y no me mortifico, es que me separo de ti, es que no puedo. Entonces tendrán un motivo de ser, porque se adhieren a la vida entregada al seguimiento de Cristo, la vida entregada al cumplimiento de la voluntad de Dios, que sin Cristo no podría realizar. Por eso las oraciones, las mortificaciones, todo cuanto podamos hacer que es necesario, tendrán razón cuando la vida se transforma y quiere que sea una ofrenda a Dios en el cumplimiento de su voluntad, no la mía. Que el Señor viva en mí y todo será por Cristo,
con Cristo, en Cristo. Mi vida, una expresión de Cristo y una transformación en su mismo sacrificio. Por eso venimos también a la Eucaristía. Por eso en la Eucaristía comemos a Cristo y participamos de su mismo sacrificio, de su misma ofrenda victoriosa, para hacerla y pedirle que se haga concreta en nuestra vida y nosotros no nos apartemos de ella, ni en las alegrías, ni en las penas, ni en los problemas, ni en las enfermedades, ni en la salud, que también es un problema a veces vivir con salud, porque nos pensamos capaces de todo, ni en el momento de las tentaciones, ni en el momento de grandes esperanzas, siempre con Cristo, para rechazar el mal y unirnos al bien que es la voluntad de Dios. Continuamente en este buen combate de la fe. Y es el Espíritu Santo de Cristo, cuando nos abrimos a Él en la fe, el que viene en nuestra ayuda para realizar en nosotros, si somos dóciles, esta transformación que convierte en nuestra vida unida a Cristo en una ofrenda agradable a Dios. Que así sea.